Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano, PhD. Es académico experto en teoría política. Quisiéramos, abogado Solano, en el día de hoy pedirle una visión general, un análisis jurídico integral sobre la situación del alcalde de Cuenca, lo que significa esta suspensión de derechos por 6 meses, los alcances que tiene, tanto en el ámbito local, nacional, como eventualmente en el internacional. Querido Gustavo, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre compartir en este caso, toda la audiencia de Antena Uno. Más bien, me parece que la situación es bastante compleja. Bueno, luego delimitaremos por qué en torno al tema del sistema de elecciones y el sistema electoral, pero lo primero, evidentemente, es que es una sentencia ratificatoria. Por lo tanto, en este caso, pues lo único que queda es un recurso de ampliación o aclaración que se podría, en este caso, presentar, pero que a su vez, pues únicamente va a explicitar de mejor forma las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Electoral, su pleno específicamente, ha tomado esta decisión mayoritaria sobre la suspensión de los derechos de participación y además el impedimento del ejercicio de cargo público, entendiendo que se ratifica la sentencia de primera instancia. Y creo que eso es importante, querido Gustavo, porque lamentablemente creo que algunos analistas que he logrado escuchar en estos días han hablado, pero creo que no han revisado con claridad la sentencia y me parece que eso es importante delimitarlo. No, no es simplemente la suspensión del ejercicio de los derechos de participación. Hay varios casos importantes ahí, querido Gustavo, y uno de ellos justamente es el caso del señor, en este caso exministro, que fue juzgado políticamente por la Asamblea Nacional, el señor Carrillo, exministro en este caso del gobierno del señor Lenín Moreno. Así. Recordemos que él fue juzgado políticamente y que él en ese caso fue sancionado obviamente con el impedimento del ejercicio de cargo público. No obstante, él pudo ser candidato. ¿Por qué? Porque no se estableció la suspensión del ejercicio de los derechos de participación. Entonces, él pudo, obviamente, inscribirse a la candidatura y él pudo ser, en este caso, pues, electo como asambleísta, pero nunca pudo posesionarse. Su suplente fue quien en este caso pudo posesionarse y pudo cumplir su rol como asambleísta. Entonces, claro, ahí se ha diferenciado obviamente lo que implica el impedimento del ejercicio de un cargo público y la suspensión del ejercicio de derechos de participación, que son dos cosas distintas. Y claro, en ciertas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral anteriores, probablemente no se ha unificado esas dos disposiciones en la parte resolutiva. Y entonces deja confusión o dejaba confusión de que si efectivamente la suspensión de los derechos de participación implicaban únicamente, ¿no es cierto?, que usted ya no puede ser candidato, que usted no puede ser, en este caso, que usted no puede elegir, no puede votar, pero que obviamente eso no implicaba, ¿no es cierto?, dejar el cargo. Sin embargo, en la disposición tercera propiamente de la sentencia de primer nivel del Tribunal Contencioso Electoral, ahí se establece también que se comunique al Ministerio de Trabajo el impedimento para el ejercicio de cargo público. Y eso ya implica, evidentemente, que el señor alcalde, con esta sentencia ratificatoria, él, a su vez, primero, ya no podría, obviamente, seguir siendo alcalde de Cuenca, ¿no es cierto?, porque tendría este impedimento. Y segundo, a su vez, también, con la suspensión del ejercicio de los derechos de participación, se registraría en el Consejo Nacional Electoral, en su sistema, la imposibilidad de ser candidato, obviamente, en las próximas elecciones seccionales. ¿Qué consecuencias Esto, prácticas trae esto? esas son las consecuencias prácticas, por lo tanto, él no podría ser candidato e inevitablemente, pues, como decíamos, él no va a poder, en este caso, ejercer la alcaldía por los próximos 6 meses, según lo que delimita, ¿no es cierto?, la sentencia ratificatoria. ¿Y Entonces, creo desde que qué con momento el claridad. alcalde no puede ejercer su cargo? Desde que esté debidamente comunicada esta sentencia a las partes. Ahí también, digamos, hay algunas precisiones, ¿no? Que Gustavo, lo primero es que obviamente entiendo que ya se les ha notificado o se les notificó a la defensa técnica del señor alcalde con esta sentencia ratificatoria. No obstante, ¿no es cierto? Como decíamos, hay todavía un recurso de ampliación y aclaración que tiene de 48 horas para que la defensa técnica pueda presentar efectivamente ese recurso, que obviamente no va a cambiar en la parte resolutiva, sino que ampliaría los argumentos básicamente de la sentencia. En esa línea que Gustavo hay que ser claros, no, no, en ese caso se ejecutaría la sentencia y en los próximos días tendría que el Consejo Cantonal conocer esa sentencia y obviamente pues con eso
empezar con la subrogación, obviamente, de la señora vicealcaldesa, para que sea en este caso nombrada alcaldesa encargada, o en este caso, obviamente, hasta que se cumplan los 6 meses de suspensión del señor alcalde y se nombre una vicealcaldesa, un vicealcalde, perdón, ad hoc, diríamos así, hasta que dure, obviamente, la suspensión del ejercicio de los derechos de participación. Un gran debate se Obviamente, ha abierto, aunque abramos un sí. paréntesis dentro de su análisis sobre una politización de la justicia. ¿Cuánto ve usted en esto razón a quienes hablan en este sentido, así como otros que señalan que es más bien una judicialización legítima de lo que se ha dado? Sí, efectivamente, querido Gustavo, bueno, solamente para dejar claro, ¿no? Una cuestión que es importante, la subrogación implica que la señora vicealcaldesa en los próximos días tendría que asumir, ¿no es cierto?, la alcaldía de Cuenca. Creo que eso hay que dejarlo claro y delimitado porque pareciera, desde ciertos lugares, se ha sugerido que en este caso se debería elegir un nuevo vicealcalde, que eso no está en la normativa, que no es constitucional, que no es legal, ¿no? En este caso, operaría la Se venía subrogación de la señora cabildeando eso dentro vicealcaldesa. del Consejo Municipal, así Sí, nos confió algún concejal. lamentablemente eso no tiene ningún tipo de validez jurídica, como digo, sino la señora vicealcaldesa tendría que asumir en los próximos días la alcaldía y efectivamente ante eso, pues tendríamos una nueva alcaldesa en los próximos días. Y Y por lo que digo es que responsabilidad con la ciudad, en este caso la vicealcaldesa que ascendería a alcalde en funciones, debería también, no obligadamente, pero por una razón de responsabilidad con la ciudad, renunciar a aspiraciones políticas, a una renuncia a inscripción que aparentemente tenía planificada. bien, no tengo, digamos, el dato específico. He escuchado en redes sociales que se ha hablado de que la señora vicealcaldesa actualmente sería candidata. Bueno, eso depende mucho, obviamente, de la situación actual. No podemos, obviamente, negar su derecho de participación. Yo creo que en este caso, pues en los próximos días tendría que definirlo, porque tiene ya apenas pocos días para renunciar, obviamente, en ese caso, en el cargo. Entendamos, como ya habíamos indicado, que esos 6 meses implican que en 6 meses el señor Cristian Zamora, que hoy es alcalde de Cuenca, pero que por estos 6 meses no lo serían, volvería a ser alcalde. Entonces, la cuestión es que no habría, digamos, un cambio total, habrá una discontinuidad, pero que efectivamente en los próximos 6 meses entenderíamos, si no hay ningún tipo de hecho particular, él volverá a ser alcalde de Cuenca, ¿no? Como digo, lamentablemente no podemos conocer las aspiraciones personales de la señora vicealcaldesa. Eso, digamos, dependerá obviamente de su situación personal. La sugerencia sería obviamente que ella continúe, digamos, en la alcaldía por cuanto la subrogación opera, digamos, automáticamente. No obstante, como usted sabe, querido Gustavo, creo que todos tenemos derechos de participación y cada uno depende, obviamente, Ujú. de su situación personal Ahora, asumirlo eso, ¿no? regresando a su análisis y manteniéndonos también en esto, en los posibles sucesos que se dé, se conoce que hay otros procesos que estaban cociéndose en marcha en contra del alcalde. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si algún tipo de acción o de sentencia viene por el tema de los hospitales, que es un tema jurídico que ha estado moviéndose? Sí, en efecto, que Gustavo, yo creo que hay que entender que los otros procesos no se detienen. Esto era un proceso en materia electoral. Incluso el día de ayer, al menos de lo que tengo entendido también, y llegó a conocimiento de las autoridades y es de conocimiento público también, inclusive se ha aceptado la apelación en el Tribunal Contencioso Electoral sobre la sentencia que en primera instancia, diríamos así, o de primer nivel, no permitió la sanción del señor alcalde en cuanto a una infracción electoral por auspiciar una candidatura presidencial. Inclusive ese proceso, ahora que ha sido admitido a apelación, estaría nuevamente para ser conocido por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que es el caso que fue denunciado por el señor Guarderas y por el señor, Ujú. creo que Morales. En ese caso, imagínense, todavía hay un proceso incluso en materia electoral que estaría por definirse en los próximos días. Conflictos políticos que siguen trasladándose, manteniéndose sistemáticamente en tribunales. Exactamente. Lamentablemente, yo digo, hay temas que sí efectivamente revierten una revisión jurídica y judicial, obviamente. Yo creo que los temas, obviamente, que están en torno a la corrupción, en torno a otros temas que posiblemente pueden ser el mal uso de bienes públicos u otros, deben ser investigados, que yo Gustavo, porque ninguna autoridad tiene patente de corso para, en este caso, ¿no es cierto?, utilizar los bienes públicos de mala forma. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, lo que sí me preocupa, querido Gustavo,
es que hay una selección, ¿no? Hay una selección en torno a los casos que sí proceden y otros que no proceden. Se hace Yo con estoy de acuerdo rasero. con los análisis que me decían, bueno, hubo violencia de género en el caso de la señora González. Yo creo que hay elementos probatorios que el propio Tribunal Contencioso Electoral ha dictado que sí. Yo creo que eso podría ser en esa línea pues procedente. Pero la cuestión que nos preocupa es, uno, la proporcionalidad entre la infracción y la sanción, que yo creo que eso es algo también que hay que tener muy en cuenta, porque no es solamente la afección a los derechos, obviamente, del señor alcalde, la suspensión de los derechos de participación, sino estamos hablando de un alcalde que fue electo mayoritariamente. Claro, hay Entonces, hay que tener mucho cuidado. derechos políticos, y esta suspensión de derechos políticos es interesante conocerlo con su experticia, cómo se lo ve desde el derecho constitucional. Efectivamente, eso es lo preocupante, porque digo, además de los derechos de participación, que son muy importantes, el tema es que, ¿qué va a pasar con las personas que eligieron al señor alcalde? O sea, no estamos hablando de una autoridad, en este caso, que ha sido elegida por un concurso público de posición y méritos. Hablamos hablando de una autoridad que ha sido electa, ¿no es cierto?, mediante elecciones generales. En este caso, obviamente, diríamos, en elecciones que ha participado la mayoría de los habitantes, la población de la ciudadanía de Cuenca. Entonces, también es un tema en donde se empieza a poner en controversia o en tensión el principio de legitimidad democrática, querido Gustavo. Yo creo que eso hay que tener muy en cuenta, por eso estos fallos no pueden ser, en este caso, tan sencillos y no se puede establecer una sanción que me parece obviamente grave en el sentido de suspender los derechos de participación o incluso pretender la destitución de una autoridad, asumiendo que, como digo, son autoridades que han sido electas, querido Gustavo. Y es una cuestión de respeto al principio democrático fundamental. Ahora bien, yo digo, eso no indica tampoco de que las autoridades estén libres de ser judicializadas. Pero como digo, ¿qué pasó con el caso de la señora Verónica, Abad, señora vicepresidenta, o ex vicepresidenta, ¿no es cierto? Que obviamente no compartimos ningún tipo de línea política ni ideológica, pero ¿qué pasó en el caso de la señora Verónica, vicepresidenta del Ecuador? Ella también denunció por violencia política a varias autoridades, incluyendo, creo, si no me equivoco, al señor presidente de la República, y un ataque sistemático que hubo también contra la señora vicepresidenta. Esa denuncia quedó en nada, que le gustaba. Lo que a mí me preocupa es que hay una selección de casos. Para un caso, efectivamente, se sanciona, ¿no es cierto? De una forma, se investiga, se acelera, que está bien, yo creo que obviamente, y nosotros querríamos que todos los casos se puedan sustanciar en esos tiempos, pero en otros casos, en cambio, no se admite, ¿no es cierto? No se sustancia y no se claro. puede resolver el proceso de una manera rápida Con y con estos celeridad casos procesal. contrastados que usted lo trae, ¿cómo evalúa esa evolución del concepto de violencia política de género? ¿Se va consolidando un estándar más claro o se van creando zonas aún más grises? El tema es que de las sentencias se puede evidenciar que hay una especie de control de convencionalidad, porque también se habla, ¿no es cierto?, de instrumentos internacionales, inclusive. Y obviamente yo creo que en esa línea, pues es importante que el Tribunal Contencioso Electoral pueda trabajar, obviamente, con los estándares internacionales que se han marcado con instrumentos como la Convención Belém do Pará y otras. Me parece muy interesante. El problema es realmente si es que podemos evaluar en el marco de esos estándares internacionales también, no solamente esos estándares, sino también lo que ha dicho la Corte Interamericana en otros fallos, como el caso Petro u otros, donde también se establece obviamente la necesidad de discutir si es que los órganos jurisdiccionales obviamente pueden incluso destituir autoridades que han sido electas democráticamente. Yo creo que en última ratio podría ser obviamente una sanción. Pero la cuestión es que la infracción debe ser muy, muy grave realmente para la democracia, frente obviamente a la sanción. O sea, a mí lo que me preocupa es que, como creo que varios analistas y además conspicuos constitucionalistas también del país han señalado, es que se puede estar instrumentalizando este tipo de, ¿no es cierto?, infracciones para, obviamente, beneficiar a ciertos intereses políticos. Y claramente todos sabemos a qué beneficios o a qué intereses políticos estaría beneficiando este tipo de sentencias. Vayamos Yo creo que justamente eso es otra a cosa, ¿no? eso, otro megaconcepto que está de por medio, esto de la independencia judicial. Usted la ha estudiado desde la visión de un pilar del Estado constitucional. ¿Cómo evalúa usted la situación de hoy de la Corte Constitucional, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía?
Creo que eso va conectado directamente, querido Gustavo. El tema del Tribunal Contencioso Electoral, el tema de qué es lo que está pasando en las cortes y juzgados es preocupante. Yo, como digo, no estoy de acuerdo, obviamente, con la aplicación de esta judicialización de la política, que ahora le llamamos más conocido como lawfare, que es la utilización de herramientas jurídicas de tipos penales, de infracciones, de sanciones para bloquear a el enemigo político o al adversario político. Yo creo que eso está totalmente erróneo y lamentablemente estamos viendo que hay una utilización de estas herramientas dentro del país. No solamente es el caso venezolano, no solamente es el caso colombiano o peruano, sino que esto se ha ido extrapolando para muchos otros países, ¿no? Entonces, la cuestión es que se utiliza la justicia como un mecanismo para, digamos así, para lograr, en este caso, no dejar, digamos, de lado al adversario político, para bloquearlo, para imposibilitarlo participar en elecciones, para que ilegalizar partidos, y que eso, como digo, es una práctica que la gente, digamos así, critica al lado venezolano, pero nosotros estamos en lo mismo. ¿Qué efectos Creo puede que tener esta inestabilidad jurídica de alcaldes, de prefectos sobre la gobernanza territorial y sobre todo sobre la legitimidad democrática de una urbe? lamentablemente, el tema es que el gobierno lo ha dicho, ¿no? Quieren ganar las elecciones y eso me parece que obviamente eso no es un tema menor. Me parece que además es legítimo de que el señor presidente quiere tener autoridades que puedan estar en la línea de su línea política, ideológica. El problema es que obviamente esto se va haciendo mediante la utilización de mecanismos que obviamente van erosionando la confianza democrática, la confianza institucional y que además aupan más bien la captura política e institucional de las instituciones. Entonces ahí yo diría, ¿no es cierto? Bajo ese concepto que ya alguna vez lo analizamos, bajo lo que dice Steven Levitsky, ¿no? El problema es que las democracias mueren efectivamente no solamente mediante mecanismos como dictaduras militares o de otro tipo, sino que ahora el autoritarismo, ¿no es cierto?, competitivo, lo que hace es eliminar a sus posibles adversarios políticos, enjuiciarlos, ilegalizar partidos políticos, o en este caso, ¿no es cierto?, establecer una cancha inclinada en las elecciones. Eso es lo que está pasando en Ecuador. Posibilidades, abogado Solano, se podrían dar? ¿Qué alternativas para fortalecer la institucionalidad local frente a un entorno nacional que no llega a encajar? Mire, y yo digo ahí, digamos, hay varias herramientas, ¿no? Lo primero y lo problemático es eliminar ciertos órganos o, como decíamos, disminuir ciertas atribuciones inmediatamente. El caso del Tribunal Contencioso Electoral es un caso que hay que examinarlo, porque creo que junto al tema del Consejo de Participación hay que hacer mucho en afinar sus atribuciones, pero a mí me preocupa mucho más lo que pasa probablemente también en los juzgados ordinarios. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Es necesarísimo cambiar las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Es importantísimo. Necesitamos distribuir esas atribuciones en dos, tres órganos. ¿Para qué? Para que no sea solamente un órgano el que pueda configurar todo el sistema de administración de justicia. Porque antes, diríamos, si usted recuerda en los años 80, en los años 82, 83 y 84, y 85 también, el propio Febres Cordero mandó a poner, bueno, 85 puso tanques en la Corte Suprema de Justicia cuando efectivamente el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, eligió jueces que no efectivamente estaban en la línea de la política partidista del señor Febres Cordero. ¿Qué es lo que hizo? Poner tanques ahí para obligar a reconfigurar, obviamente, la Corte Suprema de Justicia. Ahora ni siquiera necesitas configurar de esa forma la Corte Suprema de Justicia. Lo que necesitas es básicamente la captura institucional del Consejo de la Judicatura. Entonces, obviamente, es un problema de diseño institucional. Eso es ¿Qué es así lo de que sencillo. está Todos nos hemos dado cuenta. revelando esa prolongada incapacidad del órgano que debería serlo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para designar autoridades de control sobre el diseño institucional ecuatoriano? Eso es importantísimo, el cambio que se está instrumentando, pero que no llega en torno a, sobre todo, cambiar, yo creo que una atribución específica, la atribución de lo que implica la selección y designación de altas autoridades a nivel nacional. Eso es, creo que, lo importantísimo. Lo otro creo que se puede quedar en el Consejo de Participación, pero la selección de altas autoridades debe, en este caso, pasar a ser, yo creo que también un proyecto en el cual entre, sí, el Consejo,
pero también entren en este caso la Asamblea y otros poderes o en este caso otros estamentos. El caso de la posibilidad de presentar ternas, de presentar candidatos de parte de los gremios, ¿no es cierto? Como también de las universidades, de las empresas. O sea, en definitiva, hacer una mayor participación en torno a los procesos de selección y designación de altas autoridades, porque si no, me parece que igual seguiremos cometiendo el mismo error. Esto va a pasar de nuevo a la Asamblea, que esto ya estaba anteriormente designado en la Constitución del 98 y del 79, que no va a cambiar mucho en eso. Entonces, volveremos a ver las prácticas, en cambio, que se daban en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso realmente hay que afinarlo mejor, porque si no, pues lo que vamos a tener es únicamente un cambio en torno al órgano que nomina, pero por lo tanto, usted sabe qué órgano ahorita básicamente controla y qué línea política controla la Asamblea Nacional. Va a ser una designación igualmente de 5-0, o en este caso de 7-0, o de 9-0 en los diferentes organismos, y obviamente creo que no va a cambiar mucho la situación, Con quizás se va a una, empeorar. con una mirada al futuro. ¿Qué le dice a usted de esa creciente erosión de la confianza en las instituciones en Ecuador? ¿Qué consecuencias puede traer? Lo primero es que en definitiva la confianza ya en Latino Barómetro el otro año nos daba de que prácticamente la mitad de los ecuatorianos no confían en la democracia. Eso está un poco en esa misma línea. Entonces eso implica obviamente una desconfianza institucional, una desconfianza en el Estado. Entonces eso lo que implica es además luego procesos mucho más complejos en torno a la administración de justicia, a servicios públicos, y que eso al final deteriora también en sí la confianza del ciudadano, ¿no? Yo creo que el caso peruano, por ejemplo, que está a nuestro lado, es un caso también interesante de análisis. Ahí el problema es que mucha ciudadanía ya no va a votar, incluso, más allá de que en este caso no necesariamente sea obligatorio, pero la gente no va a votar porque cree que ya no hay una situación de cambio. Cualquiera de las opciones, en este caso en el Perú, Fujimori o Sánchez, para muchos de los peruanos no va a cambiar nada. Pues la gente ya ni siquiera va a votar. Pues la gente no le interesa, ¿cierto? Entonces yo creo que, y eso es una preocupación porque básicamente lo que permite es que cualquier tipo de partido político o de personaje público político puede instrumentar, diríamos así, los mecanismos para lograr llegar a tener una mayoría dentro de las minorías, diríamos, más grandes, y lograr llegar a estar en el poder, ¿no? Bien, O sea, el caso peruano ya es un caso muy complejo, ¿no? De una, desinstitucionalización, que hoy está en un proceso mucho más complejo, esperando a ver qué sucede en las elecciones. a ver quién saca un puñado de votos más en el Perú. Terminemos con una pregunta sobre el constitucionalismo, su área fuerte. ¿Qué conversación urgente debería abrirse en el país sobre su arquitectura institucional para encontrar un punto de inflexión respecto a lo que estamos viviendo, a esta deriva? Bien, yo creo que ahorita lo primero es que las reformas constitucionales deben ir hacia más bien el fortalecimiento institucional, pero más bien lo que hemos visto en los últimos años es que hay una especie de reformas constitucionales que en vez de mejorar lo poco que hemos tenido, digamos, en institucionalidad, un poco ha ido más bien en contra de la propia institucionalidad. Yo creo que una de las pocas reformas que han funcionado medianamente bien es justamente el establecimiento de una nueva Corte Constitucional, pero eso es, ¿no? Yo creo que luego de eso el cambio que sucedió en el año 2018 más bien ha ido en deterioro de la sostenibilidad institucional a lo largo de estos años, ¿no? Y eso obviamente ha implicado que las reformas constitucionales que se han ido haciendo, algunas que han pasado y otras que no han pasado también, diríamos así, han ido más bien hacia ir debilitando el tema de derechos. Aunque la Constitución establezca muchos derechos, garantías, en la práctica eso cada vez va siendo menos efectivo. O sea, hay una distancia cada vez más grande entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad social del país. Eso yo creo que implica que las reformas constitucionales más bien van hacia lo que algunos autores, digamos, anglosajones, Dixon y otros, señalan es el desmembramiento constitucional. Yo tengo por ahí, diríamos así, y concuerdo con ese primer examen, no creo que estamos en una buena línea hacia fortalecer las instituciones. Y probablemente, fruto de los años, inclusive hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos años en torno a la Corte Constitucional, porque el próximo año va a haber una nueva conformación y sabremos qué es lo que va a pasar, porque el Ejecutivo mandará una nueva terna.
Yo creo que ya en la Corte Constitucional también hay un debilitamiento en torno a las posiciones mucho más, digamos, referentes a la protección del propio constitucionalismo. Y yo creo que hay posiciones cada vez más cercanas incluso a las posiciones del Ejecutivo, que va hacia justamente esa idea de ese desmembramiento constitucional, ¿no? Cada quien cuida su puesto. Es parte también de este panorama que estamos viviendo. Lamentablemente ese es el problema, ¿no? No tenemos una buena institucionalidad, entonces si no tenemos una buena institucionalidad, creemos en personas y al final de cuentas yo creo que las personas somos también evidentemente importantes, sí, pero en el marco de un Estado constitucional, la institucionalidad, ¿no es cierto?, debe permear esas instituciones para que sobrevivan más allá Bien. de los gobiernos. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, querido Gustavo. Declaraciones del abogado Vicente Solano, PhD, académico, experto en teoría política y derecho constitucional.